Yo! It's over, y'all. I'm done here. You can't resist it. It's like a sickness. God is a witness. Apocalipsis. Bienvenidos a mi canal de YouTube y este video es el Behind the Song de Apocalipsis versión salsa junto a mi amiga Isabela Merced, una gran actriz, una increíble cantante y artista, y por eso quería hacer este video para hablar sobre el proceso de cómo fue toda esta canción. De verdad me divertí muchísimo, fue una de las más especiales que he hecho este año. Ella es una artista en la cual yo no sé cómo tiene tanto talento. Dios le ha bendecido increíblemente. Soy fan de ella. Si has visto Dora, si has visto Superman, The Last of Us, muchísimas películas en la cual ella ha participado, ves que es una gran actriz. Pero lo que muchos tal vez no saben o están al tanto es que ella es una cantante increíble que ha tenido una trayectoria desde muy chiquita, desde muy pequeña. Ella está sacando música con Republic, que es una disquera impresionante con muchos artistas top level, en la cual también ha hecho varias colaboraciones latinas con Sebastián Yatra y también Dana Paola. Ahora se juntó conmigo y entonces hicimos esta salsa. Apocalipsis. Apocalipsis. Ah, there it is. There it is. But I like it though. No, yo creo que esto cabe. Ahí sí cabe. Hey. Oh, with the conga? Yes, Okay, nice. so then you have less. Significa muchísimo para mí hacer esta colaboración con Isabela porque es una manera de poder hacer música fresca dentro del género de la salsa y también de llegar al corazón del público y la mente de los jóvenes. Ella tiene muchísimos seguidores y también es muy joven. Tiene otra visión de la música, pero ¿sabes qué? Ella tiene un alma que siente la música real y eso es algo que me impresionó desde el principio. La idea para mí era vamos a hacer una colaboración y fue gracias a mi tía y me tropiezo con esa canción. Apocalipsis, punto final. You can't resist it. No es natural. Estamos en pandemia y como no teníamos tanto trabajo de estar girando porque no había shows, me senté un día, 2 días a hacer un arreglo a esta canción de Apocalipsis para que ella escuche más o menos lo que yo le tengo en mente, ¿no? Entonces cuando lo hago y se lo mando, ahí es cuando Isabela dice, wow, increíble la canción, Tony, me encanta, quiero hacerlo, quiero grabarlo, por favor. What? Yo! It's over, yo. You're gonna kill the industry with the song. You're gonna kill the industry. Like, people are gonna be like, what is this? They don't understand. Sueño convertido en realidad. Like, Entonces tenemos que hacer una cosa crazy. this is gonna be so sick, and the world doesn't see it coming. So, Yeah. So, cool. muchísimas gracias. No, gracias a ti. We're gonna finish up here and I'll send you the bounce, ¿ok? Ahí es cuando coordinamos para poder hacer esta colaboración. Fue durante la pandemia, la gente andaba en mascarilla porque estábamos en el estudio. Y una anécdota, nos pegamos COVID en el estudio y ahí mi esposa se puso muy amarga conmigo. Irresponsable. Regresando a la canción, Apocalipsis punto final, You Can't Resist This, no es natural. Ese Spanglish para mí siempre ha sido natural porque yo crecí aquí en Miami y hablo mucho Spanglish. Yo tenía que también decirles, ok, vamos a hacer los versos 100% en español. Step 1, you put your arms around me. Step 2, we let our bodies do the talk. Siento con una mirada tu cuerpo y la música me llaman. Yo quise meterle el swing, pero sin perder la esencia de la canción original. Pirarara, tirarara. Yo me acuerdo que eso se me ocurrió cuando yo estaba como que intentando crear un mambo. Se me vino a la mente mientras yo estaba en el baño. Entonces yo intenté guiarme mucho por el feeling en este arreglo. Y yo me acuerdo cuando yo se lo mostré a Mark, ahí es cuando a él se le ocurre, Tony, aquí en el intro yo quiero meterle un udú. Un udú, ¿qué es eso? Un instrumento africano. Y dijo, wow, ¿de verdad? The udu is from us. Oh, where's the udu from? Arabia. I don't know. Tampoco sabe. No hay respeto para la gente que hizo el Voodoo Drum. Pero vamos aquí a nuestro amigo Google. ¡Nigeria! What? Ah, no, The Nigerian Nightmare. Mark In the headphones, bro. Quiñones grabó este instrumento en el disco de Mark Anthony que se llama Libre. Yo me acuerdo de escuchar ese instrumento en la canción Libre hace años. Sé que no eres mi destino y que
le dio un swing muy original, diferente. Y eso es lo que me gusta de Mark, porque él siempre aporta ideas diferentes a lo que es la salsa. Y eso es lo que yo quería también. Y ese instrumento es de Nigeria. Mark, saludos. Mark Quiñones. Mucho gusto. Muchísimas gracias por tu trabajo. Gracias por tener la fe en nosotros. So, the last time he used this drum was on the Mark Anthony album, Libre, which was my favorite Mark Anthony album. He went to drive, I don't know how many hours to his storage. It's the second time this thing has been used on a record. So, Yo, and he got so excited, he was like, yo, I gotta go all the way over there and go pick it up and I'm gonna bring it because the song needs it. And I was like, no way. Look at this. Es salsa, pero es fusión, contemporáneo. En mi música, si tú ves el disco de Más de Mí, el disco de Michael Jackson, de Unity, todas esas cosas, siempre mantengo esa línea de fusión, ¿no? Como siempre, Mark tiene unas ideas increíbles y lo pueden ver en el video de estudio con todos los músicos, la manera de tocar, todos los breaks. Él me coachea cuando estoy tocando para poder lograr cómo implementar a diferentes ritmos de los creandos. Los creandos son como esos ritmos que ni son salsa, ni son afrocubanos, ni son guabancó, pero son como que patrones creados hacia el arreglo que uno escribe, ¿no? Entonces eso es como un aporte muy grande hacia el arreglo. ¡Qué riggy! Oh. África. Y eso también agrega muchísimo valor de innovación. Tener músicos como Ronnie Padilla en el bajo es un monstruo, tiene un sonido espectacular, tiene toda esa influencia del pop porque hace un slapping increíble. Ronald Padilla. Julián Avilán en guitarra, que tocó el steel string, el nylon y también tocó el eléctrico. Y cada parte en su momento, no es que todo el tiempo tiene que estar tocando. Iván Mesa de Cuba, piano, tremendo tumbado, pero también toca muy elegante, muy bonito. En la parte del cuerpo la canción. Ahí está Javier Aponzá en la trompeta, Ismael Vergara en el tenor y también Joan Escalante en el trombón de Venezuela. Tenemos Liza Cuen en los coros, Mark Quiñones también en los coros y Diego Giraldo, el que nos pegó el COVID bien. Un poquito de cuerpo ahí. Sí. No, pero Apocalipsis. Apocalipsis, pero por allá abajo, ¿o qué? No. La misma voz. Apocalipsis, yeah. Apocalipsis. Bueno, estamos con Liza, one of the best vocalists on the planet. No es natural. Give it a little more though. Okay, let me get back to it. Character. Natural. Esto es letal. That one's nice, right? Yeah. Oh. Okay. Ahora sí. Apocalipsis. Apocalipsis. Bro. Supone a gozar al que sea. It's wrapped up. Una de las cosas que más me gustó fue la grabación con Isabela Merced. Cuando ella ya tenía ya todo el arreglo terminado y tuvimos ese Zoom. Trabajar por Zoom es bien incómodo cuando se trata de la creación de la música, pero bueno, ya estamos acostumbrados también a hacerlo. Como ya no tenía mucha experiencia con la salsa, yo decía, wow, ¿cómo vamos a explicar lo de la clave? Apocalipsis, y no es natural. Cuando yo le iba a explicar, ella ya lo estaba haciendo y lo estaba haciendo mejor que yo me lo imaginé. Ella es muy conectada hacia su sentimiento y eso es lo que uno siente detrás de la voz de la canción. Estamos trabajando con Diego Giraldo, que fue también el vocal coach que yo lo traje a él. Le dije, Diego, tenemos una cantante que no es salsera, pero hay que escribirle sonidos bien sabrosos. Ya. La melodía la puedes poner como quieras, Sí. pero lo que hacen ellos ahí. Mi corazón, esto es una obsesión. Ah, ya. Estamos fuera de control. Mi corazón, esto es una obsesión. Estamos fuera de control. Okay. Y ahí es cuando vimos, wow, ella de verdad tiene la influencia R&B 100%, porque cada vez que hacíamos un soneo, terminaba sus soneos con mucho R&B, y eso es de alguien que lo siente. Por ejemplo, la India, una influencia muy grande para Isabela, y lo escucho en su manera de interpretar también. Qué manera de tener tanta musicalidad para poder entrar a esos géneros sin hacerlo mucho y dominarlo. Mi corazón, esto es una obsesión. Estamos fuera de control. It sounds good. Yo, sounds crazy, yo. Muy bien. Oye. Muy bien. Yo, Oscar de León. Yo, fucking.
She going funny on us. Es más o menos la onda que hace la India, Huey Dunbar con DLG, Ángel López con Son by Four, Jan Rodríguez con Tony Sugar. Siempre mantenemos esa línea R&B con salsa y pop, ¿no? Pudimos lograr hacer todos esos backgrounds, porque si escuchas de la capela, tú vas a escuchar muchas voces. Fiebre está que arde, está que quema. Armonías que no son paralelos, son como contrapuntos. Y eso me recuerda a un gran artista que trabajé con él también, que se llama YX, increíble cantante, que ellos pueden armonizar cosas de una manera distinta. Funciona porque ellos lo sienten y tienen un oído espectacular, ¿no? Como le digo, esto fue en pandemia. ¿Y por qué sale ahora? Me están preguntando, ¿por qué sale ahora? Resulta de que en ese tiempo estaba muy ocupada, yo también, estamos en pandemia, no podemos grabar el video musical. Yo después me fui a Yo Soy. Y ella comenzó a grabar más y más películas, más y más proyectos. Yo estaba en otro proyecto, estaba en La Voz. Nos olvidamos de la canción, completamente nos olvidamos de la canción. Hasta que yo un día estaba limpiando mi disco duro y veo Apocalipsis. Y yo digo, oh my god. Espérate, déjame preguntarle, Isabela, ¿qué te parece si hacemos esto? Siento que sería un buen momento, podemos juntarnos, vamos a hacerlo, let's do it. Coordinamos y vamos a grabar el video y ella se le ocurre en ese momento, espérate Tony, yo necesito poner una voz más en este coro, necesito la voz de alguien especial. Anthony Ramos me dice, wow, soy súper fan de él, gran músico, cantante. There it is. Right there, like, Apocalipsis, punto final, you can't resist this, no es natural. Agua. Sabor, sabor. Final, you can't resist this, no es natural. Yo, what's up with that flow, bro? Come on, papi chulo, what you talking about? Full voice, full voice. Punto final, no es natural. Ese es calle, calle. Punto final, punto final. Yo, we can hit those. It's just a stack. I wanna, if you guys have 10 more minutes, I would like to do one thing with you guys, which I like to do, since both of you are there, for you just to do a left and right, so 2 tracks, 2 passes of you guys singing it together. Apocalipsis, punto final. You can't resist it, no es natural. No, you forgetting this shit. I can't with me be like ba ba da ba ba. Can we get rid of that? Punto final. You can't resist this, no es natural. Hard. Nasty. Nasty. We gotta write a song. We gotta write a song. That shit crazy. Yes, it's a must. It's a must. It's a must. Punto final, no es natural. There it is. There it is. That's the one. Yeah. All Let's right, do that. Let's do it like that. Let's do it like that. Congrats on the record, man. It's gonna be fire. Thank you, man. Thank you. Thank you for being on. Broski. Pucha, quedó espectacular. Eso también agregó una energía y una felicidad para nosotros. Llamé a mi amigo Guillermo, tremendo director aquí de videos. La idea fue de Isabela, pero yo ayudé a producirlo en general. Encontré el lugar, todos los músicos son mis panas. Por cierto, si no has visto el video musical, por favor te invito a que lo veas. Muchos comentarios y se viralizó cuando ella lo puso, porque creo que la gente no estaba esperando a ella cantar una salsa o salir así, ¿no? Bailando tan power en el video. Eso fue algo también impresionante. No se ve eso todos los días, ¿no? Y yo le estoy intentando decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a seguir haciendo más cosas así, porque es algo increíble. Entonces ya hicimos lo de Sirius XM, ahí están 3 temas y va a venir muchas cosas más. Yo creo que el mundo necesita más de Isabela la salsera, de verdad. Además que somos peruanos y estamos siempre conectados por eso, ¿no? Que es algo tan importante, yo creo. Siempre unidos y apoyándonos para poder seguir con la bandera y decir, somos los campeones con el pan con chicharrón. Y también con la música y la actuación, representando más que todo, ¿no? Somos maravillosos todos los peruanos. O sea, increíble what you guys are doing. It's been an honor, you know, working with you. You know what? Never forget this grind, you know, porque ustedes van a crecer y van a explotar. That's gonna be a given. And you guys gonna be, you know, olvídate, pero always remember the grind and the hard work and the beginnings. Nunca se olviden de este momento. Yo creo que Isabela puede aportar a la salsa algo que lo necesita. Los urbanos están volviendo a lo que es lo tropical. Y eso es algo bueno para el género. Pero sí lo que hace falta son cantantes que decidan hacer salsa y sentir esa rumba y emocionar a la gente y saber soñar, por ejemplo. Que eso es lo que hacía Héctor Lavoe, Celia Cruz, Ismael Rivera, Cheo Feliciano, toda la Fania, ¿no? Yo siento que Isabela es una luz dentro del género. Y lo bonito es que es
una mujer, o sea, la voz femenina. A mí me encanta lo que hicimos. El público ha tenido muy buenos reviews de la canción, así que gracias a todos ustedes. Ha sido un proyecto salsero y dirigido a un público que tal vez no es tan salsero. Y son de toda parte del mundo. Veo comentarios de Brasil, veo comentarios de Europa, de Asia, de todos lados. La gente que la sigue ella por actuación, no necesariamente por la música, está escuchando salsa. Entonces eso es lo chévere de este proyecto, que está llevando nuestra música a otros lugares, en la cual están volteando y diciendo, hey, esa salsa está sabrosa. Y eso es algo muy importante para el género y para mí como músico y como productor y como artista. ¿Cómo te sientes, brother, después de estos días de trabajo? Estoy sumamente contento con el proyecto. Tremendo arreglo por el señor Tony Zucker. No, y tú también, broster. Con un poco de apoyo de Marquinhos. Está súper el track. Y Isabela, lo que metió ahí, con la ayuda del señor Diego. Diego también. Uf. Es un incredible team. Tremendo soneos. Si puedo resumir todo esto en una sola palabra, sería bomba. Explosión. Porque si ves en el video, ¡pum! Comienza a reventar cosas por todos lados. Es muy power. Muchos cortes también, ¿no? ¿Es it good like that? Mira, es que cuando el productor es timbalero, la cosa que yo tengo que hacer es muchos ponches, porque siempre pienso en el vivo, pam, pim, pum, y los bailarines. Y eso es chévere, porque si tú analizas el video, cuando estaba haciendo esto Isabela, yo me impresioné porque ella agarraba todos los cortes. Ella entendía exactamente todos los cortes de la canción. Apocalipsis, punto final, pic. Apocalipsis, punto final. Yo lo hice porque yo sabía que algo tenía que pasar ahí visualmente. Y ella, pum, todas las veces. Lo que pasa es que si ella no baila como baila, el video no tendría mucho fuego, porque es un performance video, es todo el performance. Por eso me gustó tanto la coreografía. Y George, gracias a ti y toda la gente que estaba en la coreografía. Este es el detrás de la canción. Dejen sus comentarios qué les pareció, si les gustó el breakdown y todo lo que pasó a nivel de ejecución de todos los instrumentos y de toda la gente involucrada, todos los músicos sobre todo. Y bueno, obviamente Isabela. Síganla en las redes, coméntenla para que se motive. Ella no va a dejar nunca lo que es las películas. No por eso tiene que dejar la música. ¿Se viene más? Sí, se viene más. Alright. Suscríbete a mi canal, ponga la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Peace. Me voy.